A los ecuatorianos les preocupa la situación económica y la falta de empleo. El sector productivo plantea una reforma laboral y los trabajadores la defensa de sus derechos. ¿El gobierno podrá liderar un consenso por el empleo? Si solo 4 de cada 10 ecuatorianos que componen la población económicamente activa cuentan con un empleo adecuado, entonces tenemos un problema serio que afrontar. El acercamiento del gobierno con los empresarios aún no se traduce en plazas de trabajo, en medio de un panorama económico poco alentador para este año. En el programa de hoy veremos si el país tiene clara la receta de la reactivación y hasta qué punto el sector productivo puede absorber las distorsiones que la década correísta generó en la burocracia, a la que se le destinan en sueldos casi el 60% de la recaudación en tributos. ¿Es posible un pacto nacional por el empleo? De eso hablaremos en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, abogado y administrador de empresas. Lucía Calderón, coordinadora del Frente Nacional de Economía Popular y Solidaria. Pablo Agustín Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Y Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy hablaremos del gran desafío que tiene el país en su conjunto para generar empleo productivo de calidad y así romper con una larga racha de estancamiento laboral. Claudia Roura nos habla de los principales indicadores que debemos tomar en cuenta, más allá de los $8 de aumento salarial que se anunciaron para este 2019. Los últimos 4 años han sido críticos para el empleo. Según cifras del INEC, entre el 2014 y el 2018, la tasa del empleo adecuado perdió 8,2 puntos. La baja más sensible se dio entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016, cuando se perdieron 341.000 empleos. Desde ese año, como consta en la gráfica, el porcentaje de empleo pleno no se ha podido recuperar. En este país, 5 de cada 10 hombres de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, a diferencia de las mujeres, que solo 3 de cada 10 lo logran. Y aunque la tasa de desempleo se mantiene en torno al 4% desde el 2014, cabe señalar que el subempleo se duplicó. Si en el 2014 había 894.000 personas que no recibían el salario mínimo ni trabajaban la jornada completa, para finales del 2018 este número de ecuatorianos subió a 1.600.000. ¿Estas cifras nos muestran que el país no genera el empleo que debería? Así es, Carlos. Para entender mejor estas cifras, podemos decir que de cada 20 ecuatorianos que son parte de la población económicamente activa, 8 tienen un empleo pleno. 5 están en el subempleo o desempleadas y 7 tienen un trabajo no pleno o no remunerado. Además, 6 de cada 10 ecuatorianos con trabajo no tiene una afiliación al Seguro Social. Por estas cifras, según las encuestas, la principal preocupación para los ecuatorianos es conseguir o mantener su empleo. Carlos. Sin duda son cifras que hay que tomarlas en cuenta. Señor ministro, bienvenido. ¿El gobierno está fracasando en su política y en su promesa de generación de empleo? Bueno, un saludo a todos los ecuatorianos, a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Es importante precisar y entender la problemática del empleo para poder tomar las decisiones adecuadas. No se puede entender, si no se entiende con claridad dónde estamos parados en la problemática de la empleabilidad, y qué bueno que se reconozca que este es un problema de larga data, ni siquiera en los últimos 10 años, son distorsiones laborales de más de 20 años en el Ecuador. Pero pasemos a la pregunta. Una aseveración con la que no puedo estar de acuerdo es que no se genera empleo en el Ecuador. Es un dato importante que los ecuatorianos tienen que conocer. El empleo adecuado que señala el INEC, lo cual está correctamente medido, solo basa su encuesta en 2 preguntas fundamentales. La primera, si gana al menos el salario básico, y la segunda, si trabaja al menos las 40 horas semanales. ¿Cuál es el problema? No toma en cuenta ni uno solo de los empleos formales que tienen temporalidades. O sea, hay que cambiar las encuestas del INEC. No, hay que tenerlas, pero hay que generar una categoría que determine y que identifique el empleo formal. Además, en el empleo adecuado que señala el INEC hay en relación de dependencia y sin relación de dependencia. El empleo implica que hay un empleado y un empleador. Pero más allá de eso, el INEC, esa categoría está bien. El tema de fondo y concretamente, el trabajo
de la construcción, el trabajo, el contrato de obra cierta, el contrato de temporada, el contrato eventual, contratos que ya estaban vigentes, más todas las modalidades de trabajo que se han emitido en este gobierno, más el contrato parcial permanente, es decir, todos aquellos contratos que tengan temporalidades y que no completen las 40 horas semanales o que se pague de manera parcial menos el salario básico, pero que contemplen afiliación y todos los beneficios sociales como es el contrato por obra cierta, etcétera, no están incluidos en esa estadística. Entonces, por eso es que se ve en la estadística que desde el 2014 para acá el estancamiento persiste, es decir, parecería que no se generan plazas de trabajo. Parecería que no se genera, pero yo le puedo decir que en el gobierno del presidente Lenín Moreno nosotros tenemos un promedio mensual de más de 10.000, 12.000 contratos mensuales sostenidamente nuevos, vigentes. No solo los que entran y no cuento los que salen, no, los que quedan a fin de mes vigentes. ¿Qué significa esto? Es cierto, tenemos cerca de 100.000, poco más, contratos nuevos, nuevas plazas de trabajo. Pero tenemos más de 400.000 regularizaciones y contratos que son temporales o parciales. ¿El sector privado está haciendo entonces su trabajo? ¿El sector privado está haciendo su trabajo? Creo que todavía estamos en deuda, tanto el sector público como el sector privado, en procesos de regularización. Perfecto. Doctor Zambrano, ¿por qué Ecuador no genera empleo? Esa es una pregunta inicial. El ministro dice que sí se está generando empleo. Carlos, muchísimas gracias. La pregunta que se señala y el problema que estamos analizando el día de hoy creo que es un problema social. Toda la sociedad, todas las entidades tenemos que estar preocupadas por generar más empleo. Respondiendo a su pregunta, ¿por qué no se genera más empleo en el país? Sin duda porque no tenemos un desarrollo económico adecuado, porque no hay un crecimiento de la economía. El empleo no se puede crear o generar artificialmente. El empleo tiene que estar amparado en el crecimiento de la economía. Le hago un paréntesis nada más. ¿Deberíamos tener un desarrollo similar al de Colombia o Perú por lo menos? Mire usted, yo quisiera, y hablando de este tema de Colombia y Perú, quisiera yo mostrar unas cifras. Si nosotros comparamos los salarios de Colombia con los salarios de Perú, con los del Ecuador, tenemos una desventaja muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente en Ecuador el salario básico unificado por hora es 73% más alto que nuestros competidores como Colombia y Perú, cuando estos países crecen a un promedio de 4 o 5% anual. Eso hace que sea difícil para ustedes dar más empleo. Exactamente. Entonces, por eso es que no se pueden generar, porque tenemos que tener un equilibrio macroeconómico, políticas públicas muy claras y tenemos que hacer una reforma estructural e integral a las normas laborales. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que tener trabajadores mal pagados en Ecuador para que pueda crearse más empleo? No. Entonces, nada más que eso. Y otra cifra que es muy importante, la inflación en el Ecuador no ha crecido en los últimos tiempos y los trabajadores en el Ecuador no han perdido poder adquisitivo. Los ecuatorianos no hemos perdido poder adquisitivo en virtud de la dolarización. Entonces, en el Ecuador tenemos una estructura laboral rígida, muy rígida, que nos complica contratar y desvincular, por un lado. Por otro lado, tenemos niveles de crecimiento macroeconómicos bajos, tenemos que trabajar todos hacia el crecimiento económico y, por supuesto, fomentar las inversiones, fomentar las exportaciones y el crecimiento de la economía que va a generar empleo. De esos temas de fomento hemos hablado en algunos momentos y ha quedado claros, pero ¿cuál sería una reforma laboral consensuada sobre la cual el Ecuador debería debatir brevemente para luego ir con la doctora Calderón? Una cifra muy importante. En este momento en el mundo el 60% de la fuerza laboral son millennials, es decir, son personas jóvenes. Para el año 2025 el 75% de la fuerza laboral son millennials. Tenemos que entender precisamente cuáles son los hábitos, cuál es la cultura de los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, jamás se van a quedar en un trabajo más de 2 años o 3 años. Tenemos que cambiar la reforma laboral en base a la realidad, es decir, dinamizar el mercado laboral, ¿no es cierto? ¿No es para un que los pretexto millennials se para puedan despedir integrar? gente con mucha facilidad en el futuro, ¿no? Carlos, no es para despedir, es para que puedan ingresar y desvincularse ellos mismos, porque son los mismos jóvenes los que tienen esta inquietud, esta actividad de cambiarse de trabajo regularmente. Perfecto. Doctora Lucía Calderón, ¿la receta de los grandes empresarios es políticamente correcta para generar empleo? ¿Qué han podido ustedes ver como microempresarios frente a ese tema? Bueno, yo estoy en este momento aquí en representación del sistema económico, social y solidario, económico popular y solidario reconocido desde la Constitución del 2008. Por supuesto que sí, no nos podemos definitivamente alinear a un esquema de empleadores o de trabajadores, porque nosotros como economía popular y solidaria somos de ambos lados, somos dueños y al mismo tiempo trabajadores. Desde este punto de vista, nuestro problema, si se quiere, es aún más estructural, pues hace falta un tema de reconocimiento
de la ley, plasmar la ley a lo que ya es la operatividad, que nos reconozcan en el Ministerio de Relaciones Laborales, por ejemplo, que se reconozca este modelo de trabajo asociativo. Acabo de tener O sea, ese tipo de esquemas permiten que el empleo tome otro dinamismo, otras maneras de generar recursos, ¿no es cierto? Es decir, sale del convencionalismo de empresario-empleado y se permite ser como más productivo, autónomo. La diferenciación es sencilla. Nuestro modelo es de redistribución de riqueza. El esquema social y solidario en el mundo lo que pretende es que la riqueza esté acumulada en pocas manos. Informe de la Oxfam nuevamente a diciembre del 2017 nos indica que el 1% de la población mundial tiene en sus manos acumulada más riqueza que el 99% restante. Es eso lo que pretende el sistema económico popular y solidario reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. Pero el problema nuestro es que el esquema no ha sido reconocido en el país. Como mencionaba en la idea anterior, acabo de conversar con el ministro Ledesma, hemos tenido trabajo sostenido desde el inicio del gobierno con este espacio del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Perfecto. Desde ahí se iniciaron las conversaciones, aparentemente ya hay un acuerdo ministerial que es una gran noticia para el sector. Debemos trabajarlo, plasmarlo. Una vez estando desde ese momento, sí, pararnos en nuestra realidad y desde ahí establecer los parámetros de qué es lo correcto, lo socialmente correcto para el sistema económico popular y solidario. Doctor Miguel García, ¿qué elementos debe tener una reforma laboral? Ya nos dio algunas ideas el doctor Zambrano. Quizás tener una mayor flexibilización, la posibilidad de que los empresarios puedan adaptarse a las nuevas realidades, con el empleo juvenil sobre todo. Gracias, Carlos, por la invitación. Saludos a los compañeros de la mesa. Si bien es cierto que represento a los servidores públicos, tenemos vinculación cercana y participativa con los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores, con los compañeros, en consecuencia, con los trabajadores privados, y sabemos cuál es la situación que están pasando los compañeros respecto de generación de trabajo. Nosotros esperamos y seguimos esperando que haya iniciativas que no pasen única y exclusivamente por flexibilización laboral. Aquí lo que se estaba hablando cuando se analizó el incremento que se dio de los $8, había una posición de cierto grupo de empresarios que hablaba de que hay que ajustarse exactamente. No hay inflación, cero incremento. Pues si ganamos el tercer salario más alto de América Latina, pues. Y veamos, inclusive he constatado que hubo un grupo de empresarios que no solo hablaba de congelamiento de sueldos, sino que planteaba rebaja del salario mínimo, porque aparentemente para cierto sector pasa eso, la productividad pasa por sueldos más bajos y por flexibilización total. Eso no puede ser. Dicen que en Colombia, en Perú, ganan menos. El costo de vida, y aquí no hay que poner énfasis en eso, el costo de vida en estos países que han sido mencionados es mucho más barato que aquí. O sea, es problema de la dolarización. Es problema de la dolarización, es problema del contexto en que se ha movido la generación de empleo, pero todos estarán de acuerdo, los que nos escuchan, y aunque ustedes no asientan, de que efectivamente el sector privado tiene una deuda enorme con la población y con este gobierno, que les ha dado facilidades para generar empleo. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos este interesante debate en Políticamente Correcto. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina los hombres ganan un 20% más que las mujeres. Luego del corte analizaremos la situación laboral del Ecuador frente al resto de países de la región. Regresamos enseguida. Es difícil hacer un diagnóstico real sobre la situación laboral del Ecuador sin compararnos con nuestros vecinos. Claudia, ¿cómo está nuestro país dentro de América Latina? Miremos las cifras en contexto y saquemos las primeras conclusiones. Según el informe Panorama Laboral 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desocupación en América Latina este 2018 fue del 8,4% y de América del Sur del 10,3%. Son cifras bastante superiores a las de Ecuador. Según este informe, llega a 4,2% en comparación con Perú, Chile, Argentina y Colombia. La situación de nuestro país se ve mejor. ¿Cómo está el mapa de salarios? Después de Uruguay y Chile, Ecuador con $394 es el tercer país con el salario básico más alto de América del Sur. La diferencia con el Perú y Colombia es significativa.
La OIT nos revela que en la región el desempleo juvenil llega al 19% y que los hombres ganan un 20% más que las mujeres. Por otro lado, veamos la cifra de informalidad que recoge la OIT. Allí podemos establecer que Ecuador, con el 59%, tiene tasas de informalidad superiores al promedio de América Latina y al de América del Sur. Si bien la OIT concluye que Perú y Colombia tienen niveles de informalidad más altos que Ecuador, la situación frente a Argentina y Chile es distinta. Con estas cifras dentro de los promedios regionales no deberíamos estar entonces tan preocupados. Todo lo contrario, Carlos, pues la OIT señala que al igual que el 2018, el 2019 será un año de crecimiento moderado para la región, menos para los ecuatorianos. Mientras que el FMI pronostica un crecimiento del 2,2% para América Latina, Ecuador apenas lo hará en un 0,7%, poniéndose a la cola de países como Bolivia, Perú, Colombia o Brasil. Si el crecimiento económico genera empleo, Ecuador se mantendrá a la saga por un buen tiempo más. Carlos. Bien, dos ideas, Pablo Zambrano. Usted en el bloque anterior se comparaba con Perú y Colombia, decía que ellos tienen unos salarios más flexibles, pero la informalidad de ellos es también mucho más alta que la de Ecuador. Entonces, me parece a mí que pensar en temas de flexibilidad laboral no necesariamente solucionan el problema. Y Ecuador, aparentemente, según estas cifras, tiene una realidad mejor en temas laborales. Mire, yo creo que las cifras que acabamos de ver son decidoras. El crecimiento económico del país proyectado para este año y para el próximo no es alentador y no es halagüeño. Y creo que en eso hay que trabajar. Hay que trabajar en temas de competitividad. Ecuador puntúa como 84 sobre 140 países en el índice y en el ranking mundial de competitividad del Foro Económico Mundial. Y uno de los temas en los cuales más bajo puntuamos precisamente es esta rigidez laboral que hay en el país. Entonces tenemos que trabajar en eso para mejorar la competitividad como Estado, como país. Y esto es una responsabilidad también de todos para que puedan venir inversiones extranjeras al Ecuador. Lo que me preocupa es que si flexibilizamos o tenemos una reforma laboral distinta, que sea mucho más fácil los sistemas de contratación, terminemos como Perú o como Colombia, en donde vemos que hay tasas de desempleo más altas y tasas de informalidad más altas también. No entiendo cómo podemos tener esas referencias de países cuando vemos que la realidad de la OIT es dramática, ¿no? Al revés, Carlos. Una reforma laboral va a permitir una dinamización del mercado laboral, que eso es lo que requerimos en el país. Y precisamente se hablaba de la Organización Internacional del Trabajo. Es fundamental un concepto que la propia OIT señala y habla de empresas sostenibles. Tenemos que tener empresas en el país que sean sostenibles para que precisamente estas puedan ofrecer empleo, pagar impuestos, generar inversiones e innovación. Entonces no podemos artificialmente incrementar los sueldos y salarios si es que no existe una realidad económica que se compare con el incremento de sueldos, y eso es lo que precisamente no ha ocurrido en el país en los últimos 12 años. Ministro Ledesma, entonces, ¿cómo entender la posición de los empresarios frente a estas cifras, ¿no? Sí, varias cosas muy rápidamente. Primera cosa, en la estructura de costos no es solo el tema salarial. Lo que estoy de acuerdo en que la palabra clave es dinamización, no flexibilización. Esto tiene que dejarse de hablar de politiqueros que hacen, se supone, trabajo gremial y no lo hacen. Pero más allá de eso, primera cosa, la estructura de costos no es solo salarios, hay todo un cúmulo de cosas que generan el costo de venta de bienes y servicios y sobre esto hay que trabajar. En Chile, efectivamente, el costo de los salarios en Chile y en Uruguay es más alto, tienen un mayor salario básico que el Ecuador y sin embargo tienen un mayor crecimiento económico que el Ecuador. Esto significa que de ninguna manera está ligado el costo del salario básico a una falta de crecimiento. Y a un problema de dolarización, como decía el doctor García en el bloque anterior. Solo un pedacito. En cuanto al crecimiento económico. Las estadísticas que se señalan no se señalan con respecto a lo que va a ocurrir o lo que acaba, por ejemplo, de hacer el Ecuador con respecto a la ley de fomento, con respecto a todos los contratos de inversión que se han suscrito desde el Ministerio de Comercio por parte del presidente Lenín Moreno, que va a generar un crecimiento económico. ¿Estás seguro? Y que ha sido, claro que sí, y que va a generar más de 200.000 empleos formales. El ministro Martínez ha dicho que este año va a ser de bajo crecimiento, en 2019. Sí, el ministro Martínez también no puede ser gurú para saber en qué mes, en qué momento se van a contratar estas inversiones que sí se están contratando por escrito y que ahora el próximo año tienen que aterrizar ya en dinero, en monetario. Pero precisiones que muy brevemente, muy rápidamente.
¿Qué es dinamizar? Porque esto es muy importante. Dinamizar es lo que se está haciendo con los sectores de economía popular y solidaria, por ejemplo. Tener una modalidad de contratación adecuado a la realidad de cada sector. ¿Cuál es la realidad del sector de ellos? Que los socios son al mismo tiempo trabajadores. Si tuvieran que enfrentar una demanda laboral tendrían que autodemandarse. Un absurdo. Entonces, estas son las realidades. Pero para que ellos sean trabajadores y socios necesitan capital, pues. Sí, claro, pero esto necesita el crecimiento económico, de acuerdo. Ahora, necesitan que la estructura de costos de los negocios sean razonables, sean sensatas para generar el crecimiento. De nuevo, el tema salarial es un solo elemento. Y con respecto a lo que el tema del aumento de salario del año pasado, efectivamente, la propia Cámara de Industrias señaló que efectivamente que pedían una moratoria este año al aumento salarial porque estaba cubierto el 100% de la canasta básica con respecto al aumento salarial del año pasado. Pero recordemos lo que pasó el año pasado. La propuesta de los sectores empleadores, de nuevo, sin satanizar nada, simplemente hechos reales, era de $3. El gobierno subió 11 en base a criterios técnicos, los mismos que se aplicaron este año. ¿Y sabe qué pasó? Se cubrió a ecuatorianos el 100% de la canasta básica con esos $11. No lo decimos nosotros. Entonces, ¿no era necesario volver a subir el sueldo esta vez? No, al contrario. Hay un crecimiento económico proyectado ahora nuevamente. Se cubre el 104% de la canasta básica. No, está en el 100%. Datos dados por la misma Cámara de Industrias. Pero más allá de eso, lo que se ha proyectado ahora es la inflación, el 1 y pico %, más el crecimiento económico que nos da el Banco Central de otro 1 y pico %. Perfecto. Eso nos dio los $8. Miguel García, ¿cómo debería ir caminando esa dinamización o esa Yo quiero hacer una puntualización. Nosotros nos llama a sonrisa cuando se dice de manera así tan enfática que lo que se gana por parte de los trabajadores del sector privado cubre la canasta básica. El secreto para que en números cubra la canasta básica es porque pese a que hay más desocupación, no ha bajado el índice de perceptores para la fórmula de cálculo. Entonces, ahora resulta que dicen que en todos los hogares hay 1.6, 1.8 perceptores, cosa que no es así. En algunos casos, en muchos casos, es un solo perceptor con un salario básico que de ninguna manera cubre la canasta básica. Sin embargo, estadísticamente se cubre. Definitivamente esto no es así. Y vuelvo y repito, y agradezco el argumento de mi trabajo. El incremento del salario básico no tiene que ser el elemento que repercuta en la falta de competitividad. Perfecto. Lucía Calderón, estamos hablando de aumento del salario básico, pero es como que si estuviéramos legislando como para el mismo grupo de personas que tienen un empleo formal o adecuado. ¿Qué pasa con toda esa gran masa que hemos visto en los reportajes anteriores que no tiene trabajo, tiene un trabajo a medias, vive del subempleo? ¿Cómo poder incorporar a esa gente a una vida más productiva en lugar de estar hablando de si los alzas o no, suben o no, cumplen o no la canasta básica? Definitivamente estamos alineados con el asunto de competitividad, de mejoramiento, de normalización, de esquemas productivos. Definitivamente estamos en esa línea. Más sin embargo, desde el punto de vista de la política pública del gobierno, es necesario que se transparenten los números con respecto, por ejemplo, a la diferenciación en el sector. Si estoy hablando, no se muestra una desagregación adecuada de los números, ni en el PIB, ni en el empleo, ni por sectores, ni en lo que tiene que ver en compras públicas. Los números se diferencian mucho unos de otros. Un ejemplo, el INEC habla de que hay 4.000 empresas solidarias, más sin embargo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cerró a diciembre del 2018 con 14.500 empresas o organizaciones de economía popular y solidaria. El problema radical está en la desinstitucionalización del sector de la economía popular y solidaria. Pero si lo que más han hecho es institucionalizar durante estos 10 años, se creó el concepto de la economía popular y solidaria. Está plasmado en la ley, por supuesto que sí. Si fuera respetada, si los temas fueran plasmados y aterrizados, eso sería otro escenario. Más sin embargo, durante el gobierno actual hemos tenido 3 vicepresidentes de la República. Tan solo al segundo vicepresidente, a la vicepresidenta de la República, se le asignó la economía popular y solidaria como el sector. Sí, le vi unas fotos con María Alejandra Vicuña. Que ella coordinaría, más sin embargo, nada se plasmó. Ahora tenemos un nuevo vicepresidente de la República que no hemos tenido la oportunidad de conocer aún. Lo que estamos esperando y hemos pedido del gobierno, pues, es que nos ubiquen
y nos diga, muy bien, el vicepresidente o desde aquí se va a manejar el esquema, porque como estoy explicando, la única diferencia es nuestro sistema económico popular y solidario, pero somos empresas normales, totalmente capaces de competir, totalmente capaces de generar empleo digno. No es una economía de pobres para pobres. Con esos sueldos que cuestionan los empresarios que dicen que son poco competitivos. Como mencioné anteriormente, nosotros estamos desde los dos lados. Lo que nosotros requerimos del gobierno en este momento es que institucionalice la economía popular y solidaria. La propuesta, un segundito Carlos, simplemente es desde el Frente de Economía Popular y Solidaria, es que se cree un Ministerio de Economía Popular y Solidaria para que atienda estos temas. Pero es necesario porque la verdad es que hay un esquema desde el Ministerio de Relaciones Laborales, otro esquema desde Productividad, otro esquema desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y al final nadie nos reconoce, al final no estamos 10 segundos porque voy a cortar. Exactamente, Carlos. Los más afectados con la política salarial y la política que tenemos laboral en el país son los pequeños y medianos. Ya, de eso vamos a hablar luego de este corte comercial. Con las últimas medidas para reducir el gasto en sueldos de funcionarios públicos, el Estado ahorrará apenas el 4%. ¿Serán medidas suficientes? Regresamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. El otro gran problema que tiene el país es el peso salarial de los servidores públicos, que en la última década se multiplicó por 3. ¿Las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno son las políticamente correctas? Veamos este informe. En la administración del Estado trabajan 541,000 funcionarios públicos. Las 3/4 partes están en educación, salud, seguridad y justicia. El resto de funcionarios, 127,000 personas, están en más de 100 instituciones. En el 2018, el Gobierno Nacional no renovó 42,000 contratos ocasionales y para el 2019 suprimió 25,000 partidas, además de la rebaja de sueldos en los escalafones más altos y en contratos. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, estas medidas generarían un ahorro de 400 millones, pero la masa salarial de todo el sector público asciende a 9.500 millones de dólares. ¿Estas medidas son suficientes? ¿Son las suficientes o son las adecuadas, doctor García? Bueno, el contexto de la noticia es que cuando el presidente Correa toma el poder, el costo de la masa salarial era 3.000 millones. Cuando se va, es 9.500 ¿Una verdad millones. irrefutable es ese? ¿Es un dato irrefutable ese? Irrefutable, es Okay. irrefutable. Yo trabajo en el Perfecto. Ministerio de Finanzas. A ver, el punto es, si se triplica la masa salarial, la lógica dice que debió haber un incremento salarial para el sector público. Carlos, este es el 8º año de congelamiento de sueldos y salarios en el sector que yo trabajo. Pero si no hay de dónde pagarles a tanto empleado, a tanto servidor público, ¿cómo les pueden subir, pues? No, el punto es, ¿cómo es que incrementándose por 3 la masa salarial no se ha incrementado los sueldos? Entonces hay distorsiones que tienen que ser analizadas y las distorsiones están ahí. Y ese es un compromiso que tiene que adquirir este gobierno para corregir. Por ejemplo, ¿qué distorsiones? Por ejemplo, y hay que decirlo, el arranque de los sueldos del sector público es $527. El techo normal de la escala de salarios es más que el salario básico. 1.676. Esa es la verdad. Sin embargo, con un decreto, con un acuerdo ministerial en el 2009, tiempo de Correa, se crean una figura específica que con informe del Ministerio de Finanzas, de CENRES, se puede crear entidades estratégicas. Y del techo de 1.676 se sube a $3.542. O sea, se crean unas distorsiones internas Esta gente que perjudican a la gran masa de trabajadores públicos. De 3.542 no son de libre remoción, serían estables. Y encima de eso, no se hace ningún esfuerzo para controlar las escalas salariales de las empresas estatales. Entonces estamos hablando de 3 escalas. Yo me pregunto, el 229 de la Constitución dice que todos los que trabajamos en el sector público somos servidores públicos, bajo cualquier modalidad. ¿Por qué hay 3 escalas? El Ministerio de Trabajo es el órgano rector en términos de remuneraciones. En consecuencia, es una cuestión pendiente y creo que tendrá que abordarla para
normalizar, nivelar estos sueldos a igual trabajo, igual remuneración. Antes de que usted le responda, ministro Ledesma, ¿cuántos empleados públicos menos hay desde que llegó el presidente Moreno? Bueno. ¿Se puede hablar ya de una reducción? Porque esas cifras yo no las logro comprender hasta el momento. A ver, es importante señalar que así como se desvinculan, ha habido un proceso de optimización en general de la gestión gubernamental. Dentro de ese proceso, una de las aristas, obviamente, es la eficiencia de la gestión a través de la masa salarial. Esta es una de las variables, de nuevo, una, no la única. ¿Qué encontramos allí? Nosotros hemos entrado a un proceso de identificación, por ejemplo, en los procesos de reestructuración y fusión de los ministerios, que no se dupliquen direcciones de talento humano, direcciones de planificación, etc. En estas áreas ha habido una desvinculación, como se señaló, importante. Pero en otras áreas nosotros hemos incrementado 26.000 nuevos trabajadores en contratos. Pero eso no es una sin razón, señor ministro. Es una sin razón que responde en el 98% al sector social que implica salud, seguridad, educación y señor ministro, ¿qué pasó con las declaraciones de ustedes? Ustedes declararon de manera oficial que se ha detectado que 150.000 personas estaban trabajando en forma irregular en el sector. Sí. Y se prometió que se les iba a regularizar. ¿Cómo avanza ese proceso? Es correcto. Ese proceso pasa por, de esas 150.000 son, más o menos, números redondos, 70.000 contratos ocasionales, que hoy día, por disposición del presidente Lenín Moreno, está prohibida la contratación de uno solo más, salvo casos excepcionales, por ejemplo, como cuál, que se abre el hospital de Ambato, que se abre el hospital de Los Ceibos, que se abre el hospital del Guasmo, por ejemplo. Salvo esto, porque usted no va a abrir un hospital fantasma sin operadores. Pero, por ejemplo, el Observatorio de la Política Fiscal, por ejemplo, señala que el gobierno sigue teniendo el mismo número de servidores públicos que en la época de Correa. No, no es cierto. Primero, a ver, esto es fácil, esto es muy simplista decirlo de esa manera, sin hacer un análisis de dónde se ha incrementado esos servidores públicos. Pero el país necesita tantos médicos, tantos militares, policías, educadores, o sea, para la crisis que se vive, para la situación que se vive, eso es un tema que se debería debatir. Bueno, en realidad estamos haciendo un análisis muy detallado, unidad médica por unidad médica, para identificar y establecer una comparación entre el sector privado, cómo funciona una clínica en el sector privado, con cuántos profesionales, con cuántos administrativos, versus las clínicas del sector público. Estado lo que le dice normalmente es que tenemos que dar seguridad, salud, educación, y eso está muy bien, y creo que a eso debe apuntar el Estado. Pero ahí están las 3/4 partes del empleo público. Entonces se ve como una camisa de fuerza poder rebajar y quitar esa masa salarial o ese gasto corriente que dicen los empresarios. No es una camisa de fuerza, porque en cambio, en el proceso, como le digo, hay proceso de reestructuración de 3 ministerios en un caso, el caso del MIPRO, Ecuacultura, el caso del Ministerio de Hidrocarburos con minas, etcétera. La GP, hay un severo proceso de unificación salarial que estoy totalmente de acuerdo. No pueden haber empleados de servidores públicos de primera, segunda, tercera categoría. El presidente Lenín Moreno no ha autorizado un solo contrato estratégico de esos que señala superiores a las escalas. Una cosa que es importante señalar, ¿por qué no ha habido este aumento en el sector público? También por lo que aquí se dice. 500 y pico de dólares es la base es mayor que la base del sector privado. Una secretaria en el sector público sin título no gana menos de $800, $900. Un chofer lo mismo. Y un empleado privado promedio $600. Y con título $1.200. Entonces la brecha salarial contra el sector privado es muy amplia. Pero, ¿cuántos empleados públicos menos hay desde que está el presidente Moreno? Nosotros hemos incrementado, le digo, con absoluta claridad, 26.000 empleados en la masa total. Si usted lo ve como total, hay 26.000 personas más que no se compadecen de ninguna manera al aumento que hizo el gobierno anterior. Y la disposición, la orden del presidente es un solo contrato ocasional más, acompañado con lo que dijo Miguel. Solo para terminar, ¿cómo se genera esos 150.000? Con procesos de concurso de mérito y oposición, que ya los empezamos ahora en febrero. Todo esto requiere, de nuevo, año, 8 meses, regularizar distorsiones laborales de más de 20 años. Lucía Calderón, ¿usted cree que el sector privado, el sector de economía popular y solidaria, podría absorber a todos estos empleados públicos que paulatinamente deberían dejar este sector para volver más productiva la economía? ¿Mediante qué receta? Desde el punto de vista de la reactivación económica, como mencionaba Pablo,
Como lo decía yo, por supuesto que sí, este es un modelo económico diferente que permite los emprendimientos, por supuesto que sí, no está ligado a pobres para pobres o de pequeños, se pueden hacer grandes organizaciones o grandes empresas de economía popular y solidaria. La clave está en la reactivación económica, en que el gobierno nacional plasme todos los ofrecimientos, todos los temas de economía sostenible y sustentable en el Ecuador. Desde ahí está un poco ligado el tema. Tanto así como absorber, no, como formar una parte más grande de gente que está dispuesta a trabajar, a unar esfuerzos, siendo, digamos, la medida entre trabajadores y empleadores, se puede decir, porque en esa mitad estamos. Nosotros sabemos lo duro que es pagarnos a nosotros mismos un salario básico, quisiéramos pagarnos muchísimo más, pero la realidad resulta siendo diferente. Perfecto. En el día a día. Pablo Zambrano, ustedes, los dirigentes gremiales, le han exigido al gobierno desde que está en el poder que reduzca el gasto corriente. Vemos que gran parte de ese gasto corriente es los salarios a las 3/4 partes de la burocracia del Estado que da un servicio elemental al país. ¿Cómo pueden ustedes absorber un despido masivo si es que eso es lo que han planteado? Mire, a ver, no estamos planteando un despido masivo, sí estamos planteando reducción de gasto corriente, que sí. El Estado ecuatoriano vuelva a la realidad. Y cuando digo vuelva a la realidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a que durante 10 años, con un precio del petróleo elevado, se vivió una burbuja en la cual se crearon 54 entidades que tienen la categoría de Ministerio o Secretaría de Estado. Esto es insostenible para el Estado. ¿Por qué? Porque esas 54 secretarías de Estado demandan la compra de vehículos, celulares, mobiliario, construcciones, etc. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Cómo cambiar? Esto ya ocurrió en el Ecuador, Carlos. Bueno, en el año 1992 se hizo una modernización del Estado recurriendo a organismos internacionales para hacer sistemas de compras de renuncias, compras de puestos, eliminación de partidas. Y entonces lo que nosotros como sector privado proponemos es que tiene que bajar este gasto corriente y reconvertir a las personas que están saliendo del sector público para que se puedan integrar en procesos productivos. Pero las empresas privadas difícilmente pueden absorber toda esa gente que salga del sector público. Porque ustedes mismos están hablando de que la variable laboral es lo que les quita competitividad como empresas. Carlos, el problema laboral en el país es un problema estructural que va de mucho más de 20 años, como lo señala el ministro. Mire usted, yo quiero darles una cifra que realmente es preocupante. 200,000 nuevos ecuatorianos, jóvenes ecuatorianos, ingresan año a año a la masa laboral. Tenemos más o menos 8 millones de personas en la población económicamente activa, de las cuales apenas 3.200.000 están afiliadas al IES. ¿Qué pasa con esos 5 millones? Esa es la preocupación principal que debe tener la sociedad. ¿Cómo lograr condiciones adecuadas para que exista seguridad jurídica, inversiones y crecimiento económico en el país y podamos emplear esos 5 millones de personas? Me voy a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Sigue este debate en Twitter e Instagram, en las cuentas oficiales de Políticamente Correcto. Volvemos con el debate luego del corte. Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto sobre el empleo en el Ecuador. Y en el bloque anterior, Lucía Calderón, Pablo Zambrano hablaba de la necesidad de que se incorporen jóvenes al aparato productivo. ¿Qué tan receta positiva puede ser el emprendimiento cuando vemos que los emprendimientos en el Ecuador se abren con mucha facilidad, pero también fracasan con mucha facilidad? Te genera frustración, pérdidas económicas, deudas de los bancos. Entonces, ¿hasta qué punto esa receta es la correcta? Más que eso, sería importante que se establezca una estructura, por ejemplo, de financiamiento adecuado, con tasas de interés que sean lógicas, por ejemplo, que el esquema de credibilidad para los emprendedores, mucho más si son jóvenes, sea algo amigable para que signifique el Estado está creyendo en ti como joven. El sector ve con muy buenos ojos el tema del emprendimiento joven, por ejemplo, pero siempre y cuando vaya acompañado de políticas sólidas de acompañamiento, como digo, el financiamiento, como mencionaba, que es importantísimo. La banca debe ahí trabajar con más fuerza. La banca normal, la de economía popular y solidaria, existe el sistema financiero popular y solidario, hablando desde este esquema, pero entendemos, por ejemplo, que los estándares, hay una tasa establecida a nivel del país de hasta el 30% de interés anual. Eso para un emprendimiento simplemente no existe. No es viable.
Para nada, o sea, significa queremos que te crees como emprendimiento, pero te pongo el 30%, quiero que desaparezcas al primero o segundo grandes año. empresas, grandes cadenas permiten que los emprendimientos tengan supervivencia, más allá de estos temas de financiamiento. O sea, ¿esa competencia es leal o no? Ya en el mercado. Más que competencia leal o desleal, la acumulación de capital en manos les permite más competitividad, esa es la realidad. Y como desde el sistema microempresarial, digamos, y popular y solidario, no tenemos este capital, no podemos ser competitivos. Le voy a poner un ejemplo. Para servir al Estado, para hacer un proceso de subasta inversa, presentarnos a un proceso de subasta inversa, el catering pequeño que tiene una economía social y solidaria, popular y solidaria, puede ofrecer un precio de 2.50 centavos el almuerzo, digamos, ¿no? Porque nosotros compramos, mayoritariamente si se quiere, pero compramos. Más sin embargo, el gran empresario es dueño de una entidad de faenamiento y de procesos y todo lo demás, y ellos pueden ofrecer a 1.80, porque eso le permite su realidad. ¿Y a quién le correspondería dar esa preferencia? Al Estado, por supuesto, es lo que se ha estado manejando. Más sin embargo, nuevamente, de unos números se hablan a través de lo que es contratación pública, pero la realidad es totalmente diferente. Es David contra Goliat quien está compitiendo en este sentido, y lo que nosotros queremos es, sí, estamos de acuerdo totalmente en que se bajen ciertos esquemas de gasto público, pero no el corriente que tiene que ver con nosotros. Nosotros damos servicios de limpieza, de alimentación, producción textil, por ejemplo. ¿Y viven en una relación con el Estado en ese sentido? Por supuesto que sí, pero a cada paso se van cerrando los esquemas. Ahora, últimamente se cerró en el catálogo dinámico inclusive la posibilidad de que las entidades contratantes miren si es una organización de economía popular y solidaria o no lo es. Y desde ahí se respeta el artículo 288 Bien. De la Constitución. Pablo Zambrano, ¿de qué manera usted puede llegar a un pacto para generación más de empleo desde el sector empresarial? Mire, yo creo que es fundamental el hablar de encadenamientos productivos. ¿Qué es un encadenamiento productivo? Es precisamente que las empresas más grandes puedan adquirir bienes, insumos, materiales, materias de empresas medianas y ¿Eso no y está ocurriendo? Está ocurriendo en el país, pero hay que incrementar más. Calderón dice que no. Pero no, mire, si nosotros vamos a cadenas de supermercados en el país, vamos a ver que hay secciones enteras destinadas para pequeños y medianos emprendedores. Y yo creo que ejemplos de pequeños y medianos emprendedores que han surgido en este país son muchos. Por lo tanto, tenemos que apoyar al empresario. Yo sí quiero dejar en claro en este programa que no hay por qué satanizar a la empresa privada ni al empresario. Ajá. El empresario en este país es un empresario ético que cumple con sus responsabilidades, paga impuestos, paga inversiones, genera inversiones y genera empleo. Entonces, hay que generar en muchos momentos, ¿no? sin lugar a dudas. Es incomprendido el empresario. El sector privado es el motor de la economía en todo el mundo, porque hasta en los países comunistas el sector privado es quien hace las inversiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar en el país una seguridad jurídica que fomente las inversiones, Carlos. Perdón, Carlos, un tema con Pablo Zambrano. Por supuesto que sí, no se está satanizando para nada el sector privado, para nada se lo sataniza. Más sin embargo, voy a poner un ejemplo pequeñito, una empresa proveedora en centros comerciales de insumo, de ropa. Sí, nos reciben, por ejemplo, a nosotros nuestras confecciones textiles, pero nos pagan a 90 días o a 120 días. Entonces, definitivamente eso no es darnos la mano. O sí puede ser un encadenamiento productivo, pero no en las condiciones que deben ser. Hay que trabajar, Pablito, por supuesto que sí, estamos ahí, porque como mencionaba yo antes, estamos desde los dos lados, somos trabajadores, somos también empleadores. Gracias, Lucía. Miguel García, y en este punto, ¿cuán grave es que estemos hablando de generación de empleo? Hay acuerdos entre micro y grandes empresarios, pero esta semana el gobierno dio unas cifras pavorosas de la situación de la seguridad social. Y mientras menos empleo exista, menos seguridad social va a haber para el futuro. Lo grave para los que nos escuchan y son padres de familia es de que este momento nuestros hijos, la opción que creen que es la mejor es irse a trabajar en el sector público. Y no es la mejor opción. Pero esta visión que se tiene es porque no se ha generado un empleo digno en el sector privado. Nadie puede negarnos que en el gobierno anterior, denostado y todo, el sector privado o cierto sector privado estuvo muy bien servido y no generó las expectativas de empleo. Lo del seguro social, nosotros saludamos. ¿Cómo no saludar, por ejemplo, la circunstancia del advenimiento del presidente Moreno, que logró que se reedite y se vuelva a tener la obligación de aportar al Seguro Social lo que les adeudábamos?
el 40% para las jubilaciones, los 1.800 millones de dólares para financiar los gastos de salud. Pero hacia ahí es donde deben dirigirse quizás la meta de los subsidios, ¿no es cierto? Para, en lugar de estar discutiendo sobre los combustibles y salir a las calles, hablar más bien del subsidio que le conviene al Ecuador, que quizás es la seguridad social. Las cuentas públicas del país precisamente tienen que estar encaminadas a la satisfacción de las necesidades principales de la sociedad. Y esos son los anuncios que ha dado el gobierno. Para poder sostener la seguridad social, en la cual, por cierto, hay que hacer un cambio estructural de la seguridad social. Y yo quiero aprovechar la presencia del ministro, la presencia del ministro y de Miguel García y también de Lucía, para hablar sobre un cambio sustancial. El IES está quebrado, ¿no? Mire, el IES tiene que cambiar, porque si es que el IES no cambia, el riesgo en el que estamos los ciudadanos es altísimo. Entonces tiene que haber una reforma integral al sistema de seguridad social. No privatizarlo, como dice Mire, Miguel García. yo creo que hay que buscar formas también imaginativas, ver lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Chile. No, la es muy institución poco de seguridad imaginativo social, privatizar. Es que el seguro social tiene que ser un dinamizador, por ejemplo. Los fondos de seguro social tienen que estar en la bolsa de valores para que puedan capitalizar a las empresas y pueda generarse un círculo virtuoso. Eso no está ocurriendo ahorita. Eso no está ocurriendo. El IES ha sido caja chica de los gobiernos. Bien, ministro Ledesma, dos ideas finales. La reforma a la seguridad social y la reforma laboral. ¿Cómo debe trabajar el gobierno en esos dos temas? A ver, el tema de la seguridad social creo que hay voceros específicos para aquello. Entonces el ministro de Trabajo, pues, sí, lo conversamos. De usted depende que haya más aportes al IES. Nosotros lo que estamos en una campaña sostenida de que las afiliaciones se incrementen, verificando con el IES un trabajo común de inspecciones para que las personas que son contratadas tengan afiliación. Que el problema del IES es que se robaron la plata del IES. Sí, por supuesto. Ese es el término. De hecho, por supuesto que sí. Yo soy absolutamente frontal y las autoridades competentes tendrán que encontrar aquellos. Las afiliaciones van subiendo, datos de las mismas cámaras. Las afiliaciones al IES han subido, la productividad se está recuperando. Son datos importantes que son buenas noticias para el Ecuador, no a la velocidad quizás que todos quisiéramos. De nuevo, es un trabajo muy duro, distorsiones de más de 20 años. Pero deberíamos tener el 60% de la masa laboral ecuatoriana en el IES, ministro. Pero eso sí es una deberíamos realidad. tener el 100% de las personas afiliadas al IES. Pues. Entonces, hay que ir a este proceso de corresponsabilidad. Yo concuerdo con Pablo, no podemos atentar a nadie. Sector privado, empleadores y empleados son aliados estratégicos. Una alianza estratégica necesaria y que tiene que ya reconocerse y entenderse. ¿Y esa alianza debe ir con la reforma laboral, ministro? Se ha hablado mucho de claro eso, que el sector empresarial pide eso. ¿Cómo va ese tema? Sí. La dinamización laboral tiene que ir para que las nuevas actividades productivas, hay empresas que hace 10 años eran lo máximo, Kodak, por dar un ejemplo cualquiera, y hoy día no existen, y hoy día está Spotify, por ejemplo. Entonces, hay toda una dinámica laboral nueva. Esto hay que verificarlo. El sector de la economía popular y solidaria también no puede tener en el Estado su dependencia natural. Tiene que tener posibilidad de sostenimiento con valor. Hay que hablar de subsidios. Hablemos, en vez de que el Estado compre todo lo que hay que comprar, ¿cómo hacemos que los precios que genera la economía popular y solidaria sean buenos, no solo para el Estado, para todo el mercado nacional e incluso para exportación? Esto es lo que hay que buscar. Pero de nuevo, programas jóvenes, hemos lanzado 2, empleo joven, mi primer empleo, entendiendo que hay que beneficiar de los 300.000 desempleados, 200.000 son jóvenes. Me voy a un corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Miguel García, ¿es posible que el Ecuador construya un pacto por el empleo? Más allá de eso, yo como trabajador público lo que querría decir es que reconocemos el enorme peso que significa los salarios en el sector público, sabemos del privilegio que es trabajar y estamos absolutamente de acuerdo en que no hemos estado a la altura de conceder los servicios de calidad y calidez que se merecen los ciudadanos. Ese es un compromiso nuestro que debe ir concomitante con el compromiso del gobierno de regularizar y garantizar los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como privado, que están contemplados en la Constitución. Lucía Calderón. La economía popular y solidaria es totalmente capaz de crear trabajo digno. Una fórmula que doy en este momento para que haya alrededor o aproximadamente 700.000 aportantes a la seguridad social es de que se plasme el reconocimiento del modelo de trabajo asociativo y se nos haga una seguridad social diferenciada a los 700.000 socios de la economía popular y solidaria. Pablo Agustín Zambrano, ¿qué es lo políticamente correcto? Carlos, lo políticamente correcto y lo responsable con el país es entrar en una reforma integral en materia laboral y en materia de seguridad social
que nos permita garantizar el empleo, que es la mejor forma en la cual un ser humano puede realizarse como persona. Ministro Raúl Ledesma. Primero, felicitar la altura con la que se ha manejado el diálogo y la discusión. Esto no ocurría de ninguna manera en el gobierno anterior, primera cosa. Segunda cosa, estamos mejor que hace año 8 meses. Esto no es discutible, es totalmente cierto. Estamos mejor y vamos a estar mejor ecuatorianos. Y lo último, alianza estratégica. Todos los problemas, todas las reformas laborales las debemos enfrentar, pero siempre juntos como ecuatorianos. Sin ti, ecuatoriano, imposible hacerlo. Si hay un tema en el cual el país debiera llegar a un gran acuerdo nacional, es en la generación de empleo de calidad. Sin demagogia política, con medidas económicas acertadas y protegiendo la dolarización, el aparato productivo, que es el único que genera plazas de trabajo, puede tomar velocidad. La reforma laboral que exige el sector privado debe ser discutida con mente abierta y dignidad para los trabajadores. Los nuevos tiempos y la tecnología están cambiando la realidad del empleo y este momento de crisis puede ser la oportunidad para que Ecuador se adapte a ellas. Sin producción no hay empleo y sin empleo no hay seguridad social. Hasta el próximo programa. Recuerde que puede ver todos los programas de Políticamente Correcto en www.ecuavisa.com. Hasta el próximo domingo.